La ciudad de Lima se asienta sobre uno de los desiertos más áridos del mundo, dentro de una delgada franja costera de permanente actividad sísmica. A pesar de ello, la ciudad hoy tiene más de 8 millones de habitantes, ocupando una superficie de 2.670 kilómetros cuadrados. La ciudad de Lima es conocida por su gastronomía, por su pujante e incesante crecimiento económico, por su hermosa vista al mar. Lima fue denominada la ciudad de los reyes, porque en el pasado fue la capital de un extenso virreinato en Sudamérica. Pero no todos saben que en Lima floreció también una gran civilización que se desarrolló 3000 años antes que los incas, y que posee una de las planificaciones territoriales más antiguas y más asombrosas de la historia. Lima es un árido desierto donde casi no llueve. La precipitación promedio es menor a 10 milímetros al año. Esto quiere decir que por cada metro cuadrado de territorio solo llueve 10 litros de agua en todo el año. Para cultivar una hectárea de maíz se requiere 7.500 metros cúbicos de agua al año, y en Lima, por cada hectárea de terreno, solo llueve 100 metros cúbicos de agua al año. A pesar de ello, nuestros antepasados lograron tener agua y cultivar en un terreno tan árido. Diseñaron una compleja red hidráulica que llevó agua a todo el territorio, y transformaron el desierto en un área llena de vegetación, muy rica en recursos. Su ingenio permitió la vida en el desierto y sentó las bases del desarrollo para las generaciones que han crecido miles de años después. Lima ha soportado guerras, terremotos, inundaciones y profundas crisis económicas, y a pesar de todo, Lima es una ciudad en constante crecimiento, que parece haber sido diseñada para resistir toda clase de adversidad en el tiempo. Y de hecho lo es. Tenemos obras de ingeniería que superan los 2000 años de antigüedad y siguen en funcionamiento. Siguen llevando agua y sembrando vida, incluso en las zonas más pobres y alejadas de la ciudad. La enorme ciudad en la que vivimos hoy crece aceleradamente, sin control, pero crece gracias a la ingeniería de nuestros antepasados, que sigue sosteniendo de manera silenciosa e invisible toda la infraestructura urbana que hoy conocemos. Podría decirse que la ciudad de Lima es la superposición de tres cascos urbanos que corresponden a tres periodos de su historia. Una estructura prehispánica construida por diferentes civilizaciones durante más de 4000 años. Seguido se superpone una ciudad virreinal durante 286 años y luego la ciudad republicana durante un periodo más corto de 198 años. Los primeros ciudadanos de este territorio observaron de manera paciente y sistemática la geografía. Se dieron cuenta que en el desierto el agua era muy escasa, pero llegaba desde las zonas altas. Las lluvias caían en las alturas y llegaban al desierto por medio de cursos irregulares de agua en distintas zonas de la costa. Dominar este espacio geográfico por donde llegaba el agua era la clave del éxito, pero no iba a ser sencillo. La diversidad de pisos ecológicos y la activación irregular y periódica de quebradas afecta sensiblemente el comportamiento y el volumen de agua disponible. De las tres cuencas que se forman en este territorio, van a seleccionar la que se ubica más al norte y se van a sentar muy cerca del río Chillón, en un lugar denominado El Paraíso. Es el asentamiento urbano más antiguo de Lima. Su ubicación responde a una cuidadosa planificación estratégica que considera todos los riesgos naturales existentes en el territorio a fin de evitar desastres.
Se ubica a más de 900 metros de distancia del río y a 22 metros por encima de su nivel. Esto para protegerse de posibles desbordes e inundaciones del río. Además emplearon el relieve natural para protegerse. Se ubicaron detrás de una pared natural de 75 metros de altura y a más de 2 kilómetros de distancia del Océano Pacífico, para protegerse de tsunamis y vientos fuertes. Se ubicaron cerca del mar para aprovechar la pesca, pero además emplearon el agua del río Chillón para cultivar y crear una zona agrícola que abastezca a la población y a su vez produzca recursos para el comercio. Ocuparon un área de 45 hectáreas, dividida en 14 unidades arquitectónicas, donde se puede apreciar su organización administrativa. Los sectores más altos de las pirámides corresponden a los líderes de la comunidad. Para su construcción se empleó gran cantidad de piedra extraída de cerros vecinos. Se estima que el paraíso pudo tener entre 1500 y 3000 habitantes. Podría decirse que el paraíso es el primer hito en planificación urbana y territorial en Lima. Siglos más tarde, la zona urbana ahora se establecerá más al sur, en el valle del Rímac. Esto debido a que el río Rímac es el de mayor caudal de la zona y ofrece mejores posibilidades y recursos para el crecimiento. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de una infraestructura urbana muy distinta a la anterior. Se trata de los denominados templos en U, edificios con una forma arquitectónica única que no se halla en ninguna otra cultura peruana. Uno de los más conocidos es el templo de Garagay en el distrito de San Martín de Porres. El relieve en esta zona presenta descensos en dirección sur-norte. Esto sería aprovechado para traer el agua hacia el templo, haciéndola descender por medio de esta pendiente. Construyeron un canal de irrigación para traer el agua, es decir, construyeron un río artificial de más de 3 kilómetros de recorrido desde el río Rímac. Si bien estas obras demandaron una gran inversión, esto mejoró notablemente la economía de la comunidad, y esto se va a ver reflejado en la monumentalidad de sus construcciones. Su plaza central tiene 2 veces el tamaño de la Plaza Mayor de Lima, y su pirámide principal es tan grande como el Estadio Nacional. El Gran Templo de Garagay fue una ciudad-estado, unitaria y autosuficiente. Su organización era autónoma, pero formaba parte de un sistema político y cultural que se extendió por todo el Valle del Rímac. El templo fue construido en varios periodos, y en cada periodo la nueva estructura urbana se superpone a la anterior. El material de construcción más usado es la piedra y en menor cantidad el adobe. Los templos en U forman una trama reticular dispuesta en el territorio de una manera muy específica. Todos los templos tienen una configuración similar. Además de ubicarse estratégicamente en el territorio, presentan una alineación norte-este que obedece a principios astronómicos. El área urbana y el área rural forman una unidad territorial que crece de manera conjunta. Los habitantes le dan valor social, económico y religioso a la actividad rural. En este periodo hay más edificaciones, más centros políticos, administrativos y religiosos, un ordenamiento más grande y complejo, pero sobre todo mayor producción agrícola. Su traza urbana ha sido tan importante que la ciudad contemporánea conserva en algunos sectores la orientación norte-este de los templos. Luego de haber mantenido contacto comercial y cultural durante mucho tiempo con poblaciones andinas,
Se inicia ahora un trabajo coordinado muy importante con las zonas más altas del territorio. En las alturas, el agua de lluvia es conducida hacia una meseta, formando una laguna artificial denominada Amuna, que lleva el agua hacia las zonas más bajas. El agua es infiltrada en el interior de la montaña para que descienda y aflore a través de puquiales y manantiales. Es decir, se genera una inundación controlada en la parte alta de la montaña, para que el agua ingrese a su interior, descienda interiormente y aflore varios meses después en temporada de sequía. De esta forma es posible cultivar cuando ya no está lloviendo. El agua se almacena en la montaña y con ello se recarga los acuíferos de la zona para poder cultivar en diferentes pisos ecológicos. También se evita que el agua de lluvia caiga sobre las laderas de las montañas y ocasione deslizamientos y huaicos. Se reduce así el riesgo de desastres. Las zonas urbanas se ubican en posiciones geográficas seguras, lejos del alcance de posibles desbordes del río. Se ubican en terrenos eriazos y no en terreno fértil. Forestaron las riberas de los ríos para conformar un cerco defensivo en caso de desbordes. Los árboles actúan como barrera de contención natural, disipando la fuerza destructiva del río. La construcción de canales de irrigación alcanza un desarrollo notable. Mejoran las técnicas constructivas y también la envergadura de los proyectos. El denominado Río Surco de Lima es una obra de ingeniería que recorre más de 29 kilómetros y 12 distritos de Lima. El desierto se transformó en un lugar muy rico en recursos y ecosistemas, donde la biodiversidad se convirtió en el símbolo de la riqueza. Y un lugar tan rico en recursos despertaría el interés de estados militares expansionistas de la época. Es así que el Imperio Wari ocuparía estos valles por largo tiempo. Al caer el Imperio Wari, se forman nuevas organizaciones políticas y religiosas en los valles, con poblaciones provenientes de los Andes. Se va a consolidar una unidad territorial que fusiona un amplio espacio geográfico, bajo una administración conjunta y compartida con visión estratégica. Brindaron mucha importancia a las zonas altas del territorio, pues era el punto de partida de su ingeniería y de su planificación. Sabían que la forestación de las montañas era un trabajo muy importante para la prevención de riesgos y desastres, y lo hicieron en todo el territorio. La vegetación reduce considerablemente el riesgo por deslizamientos y huaicos, y además permite cultivar y mejorar las condiciones climáticas. La vegetación consolida el suelo en la montaña, disminuye la formación de sedimentos y el agua ya no escurre en forma de huaicos. Además, los árboles producen oxígeno y absorben monóxido de carbono, que es un gas muy dañino para la especie humana. Sus principios de planificación no solo ordenan el territorio para aprovechar los recursos de manera muy eficiente, sino que también sigue una observación sistemática del universo y la relación que tiene con nuestro mundo y con nosotros. En algunas montañas aún se hallan antiguos observatorios solares que forman misteriosos alineamientos con el Sol en distancias muy grandes. Para ellos, la conexión entre los seres humanos y el universo se manifestaba a través de la naturaleza, a través de las montañas. Por ello, las celebraciones más importantes de la comunidad estaban dedicadas a los astros y a las montañas. La naturaleza era más que una fuente de trabajo y de desarrollo económico. Era una fuente de vida que sostenía no solo el desarrollo de una comunidad, sino del mundo entero. El trabajo en la zona baja del territorio mantiene la unidad de la estructura urbano-rural,
es decir, la actividad rural no se desliga de la actividad urbana. La administración del territorio, del agua y de la producción se realiza de manera descentralizada desde modernos y enormes complejos urbanos, gobernados de manera autónoma por un cacique, que es el líder de la comunidad con mayor experiencia y conocimiento del territorio. En 1470, el territorio es conquistado por los incas, y al llegar aquí, encuentran que algunos centros urbanos eran muy grandes y gozaban de mucho prestigio, como es el caso de Pachacamac, que era un concurrido oráculo donde llegaban personas desde todas las regiones, incluso desde lo que hoy es Ecuador y Colombia. Los incas comprendieron la importancia de este lugar, por lo que deciden ampliar la red de caminos existente e incorporar casas de alojamiento conocidas como tambos para recibir al máximo gobernante de los incas. Pachacamac se convierte en un importante centro administrativo y religioso para los incas. Se construyen nuevas edificaciones y se intensifica el crecimiento de las zonas productivas. Pachacamac va a tener importancia económica, pero sobre todo religiosa. La administración del territorio es gestionada ahora por un estado expansionista muy grande que tenía una moderna capital, pero que en sus planes estaba convertir este territorio en una zona muy importante, junto con Chincha y Jauja. El proceso de desarrollo mantiene la ingeniería anterior y la mejora. Cada nuevo proceso de colonización es una continuación del anterior. Hay mejoras en la planificación urbana y en la planificación territorial a gran escala. La población total en los valles estaba entre los 100.000 y 150.000 habitantes. La abundancia era una consecuencia de la eficiencia. Janet Sherbondi, investigadora de hidráulica inca y profesora emérita del Washington College de Estados Unidos, nos dice sobre los incas. La gente veía a los árboles como símbolo de desarrollo. Cuando se produce la ocupación española, se introduce un cambio en la forma de organizar el territorio. Toda la estructura urbana se va a concentrar en un solo espacio y el área rural quedará separada de la ciudad. Se produce el primer trazo urbano español y se funda la ciudad de Lima sobre un importante centro urbano cerca del río Rímac. El centro histórico de Lima se construyó sobre los templos y palacios del cacique Taulichusco. Sobre muchos centros urbanos y ceremoniales se construyeron las conocidas haciendas de Lima. El trabajo en las cuencas de los ríos se paralizó. La población fue removida de sus territorios y reunida para trabajar en la extracción de recursos que se enviarán hacia España. La ciudad de Lima se convierte en un centro político y administrativo, desde donde se ejerce el control en territorio sudamericano. Durante casi 200 años, Lima va a ser la capital de un extenso virreinato sudamericano, un centro de poder continental, algo que nunca antes había sucedido. La población originaria fue colocada en pueblos denominados reducciones, fuera de la ciudad, y Lima pasó a ser habitada ahora por nobles y cortesanos europeos. Se levantó una ciudad arquitectónicamente esplendorosa, muy lujosa. Lima, la ciudad de los reyes, era, según los cronistas, tan importante como Madrid o Sevilla. No se escatimó en el consumo de recursos, pues el territorio era muy rico en recursos, pero se dejó de lado la reforestación y el mantenimiento de los canales en todos los valles del territorio limeño. Los habitantes de Lima gozaban de una vida fastuosa, pero la situación de los habitantes originarios era muy distinta. Para 1700 solo había 4.000 indígenas. La mayoría de ellos fueron desplazados o murieron por enfermedades o producto de la conquista. La riqueza de Lima
despertaba el interés de piratas y también del Imperio inglés, que buscaban tomar Lima, por lo que se construyen fortificaciones para defender Lima y el Callao. Toda la ciudad de Lima fue cercada por una gran muralla. En el siglo XVIII se producen reformas políticas y se crean nuevos virreinatos. El virreinato del Perú se reduce y Lima empieza a perder poder y prestigio. Coincidentemente, en 1746 se produce un terremoto devastador. Prácticamente toda la ciudad virreinal quedó destruida. Proliferaron enfermedades y plagas que mataron a miles de personas en las siguientes semanas. El puerto del Callao desapareció y la economía del virreinato peruano se vio seriamente afectada. El rápido accionar del virrey José Antonio Manso permitió la reorganización y reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, este evento dejó al descubierto serias deficiencias en el diseño de la ciudad y en la prevención de riesgos.